Buenas tardes, profe Andrés. Mi nombre es Jenny Pérez, soy del Paralelo B. Bueno, hoy voy a hablar un poquito sobre las funciones del cerebro. En este caso, he hecho mi maqueta con plastilina y en una tablita, ¿ya? Voy a hablar en este momento de lo que es el encéfalo, el cerebelo y el tronco encefálico. El encéfalo, que es en sí el cerebro, ¿no? El encéfalo se divide en secciones separadas, especialmente y entre la composicional, entre la funcional y la espacial, que están separadas. En los mamíferos de estas partes del telecéfalo, el diancéfalo sí, el cerebelo y el tronco encefálico. Estas secciones se pueden dividir a su vez en dos hemisferios, ¿sí? Em, los lóbulos, la corteza, las áreas, etcétera. Esa es la información general del cerebro. Los hemisferios izquierdo y derecho. ¿Qué es el hemisferio izquierdo? El hemisferio izquierdo es el dominante dentro, en la parte de acá, dentro de la mayoría de las personas, a diferencia del hemisferio derecho. Aquí hice una pequeña diferencia. El izquierdo está relacionado con la parte verbal y la comunicación. Este se encarga de las funciones racionales de la persona. La capacidad de análisis, la lógica, operaciones matemáticas, deducciones, la memoria verbal y la lectura y la escritura. ¿Ya? Dentro, a su vez también el hemisferio está compuesto por cuatro lóbulos cerebrales. El hemisferio está compuesto por cuatro lóbulos cerebrales. El frontal, ¿dónde está el frontal? Acá está el frontal, el parietal, el occipital y también no, sí, el occipital, parietal y el frontal en este caso. ¿Ya? Em, el hemisferio derecho está relacionado en cambio con el control de las expresiones no verbales e interpretación de las imágenes. Debido a esto, la inteligencia espacial, la percepción, la capacidad de expresar las emociones, de captarlas rápidamente, radica justamente del hemisferio derecho. Constantemente hemos escuchado que el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro tienen distintas funciones. ¿Qué tan cierto es esto? Puede variar. En general sabemos que el hemisferio izquierdo es el lado lógico, verbal, analítico, numérico y objetivo del cerebro. Mientras que el hemisferio derecho es más el intuitivo, el holístico, el subjetivo. Dentro de los lóbulos prefrontales o frontal, parietal y el occipital, voy a explicar un poquito del lóbulo parietal, que es el que está aquí arriba. Por ende, el lóbulo parietal es responsable tanto de integrar la información sensitiva que ingresa creando así una única percepción, como de forma un sistema de coordenadas especialmente para representar a nuestro entorno. ¿Qué es el lóbulo frontal? Que es el que tenemos en la parte acá amarilla de mi maqueta. El lóbulo frontal nace con la capacidad para tener en cuenta a los demás, dado que contrarresta la influencia de los impulsos para satisfacer nuestros deseos o nuestras necesidades de manera inmediata, claro está, en favor de metas a largo plazo y establecer la teoría de la mente, que es nuestra capacidad de inferir cosas acerca de los estados mentales de la persona. ¿Cuál es el lóbulo occipital? Que es el que tenemos aquí en la parte anaranjada de la maqueta. Eh, que es la zona de la corteza cerebral a la que se llega primero la información proveniente de las retinas. A su vez, la corteza visual, tiene que ver con la corteza visual, está dividida en varias regiones clasificadas según el nivel de procesamiento del que se encargan las mismas. Las neuronas dentro en general, de todo el cerebro, ¿qué función tienen las hormonas, las neuronas aquí? Las neuronas pertenecen al sistema nervioso, el cual a su vez permite que el cerebro pueda reaccionar y realizar un sinfín de actividades. Es importante entender que las neuronas son unas de las células, tiene mucho que ver, que posee una gran existibilidad, la cual permite recibir estímulos, enviarlos, tiene una conexión muy grande a distintas partes del sistema nervioso del cuerpo en general. Dependiendo es el tipo de estímulo que se haya recibido, incluso dependiendo el tipo de estímulo que también lo pueda emitir la persona. Teniendo en cuenta lo anterior dicho, se debe saber que las neuronas sirven para controlar las emociones, los sentimientos, los pensamientos, el actuar de las personas, los recuerdos, el dolor y demás, que son las encargadas de transmitir señales eléctricas de un punto del cuerpo a otro, lo cual permite lo anterior mencionado. Un claro ejemplo está